Brutal. Dragan un lago y descubren un carro de oro del oeste en plena medianoche. En la quietud de la noche, un grupo de pescadores decidió arriesgarse. La luna iluminaba el lago como un espejo de plata, pero la oscuridad escondía secretos. Justo cuando se preparaban para salir, un grito desgarrador resonó: «¡Miren esto!». Era un grito de asombro, de locura. Lo que encontraron no era un simple pez, sino un viejo carro de oro, destellando como un tesoro de leyenda, cubierto de barro y obscuridad. Los ojos de todos se agrandaron al verlo, sus corazones latían como tambores. Las historias hablaban de un carro perdido en el fondo, pero nadie imaginó que su hallazgo sería tan extraordinario. A medida que el grupo se acercaba, la cadera pesada del carro relucía, y un frío intenso les recorría la columna. Rumores de maldiciones y fantasmas comenzaron a llenar el aire. ¿Qué sucedió aquí? El aliento se les cortaba, un miedo palpable en el aire, como si algo los acechara desde las profundidades. Los murmullos de la noche se tornaron en un silencio escalofriante. Todos se preguntaban qué demonios había llevado a ese carro al fondo del lago. Con cada paso que daban, la tensión aumentaba. La historia era asombrosa, pero, ¿quién estaba detrás de la desaparición del carro? La curiosidad y el misterio entrelazaban sus corazones. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De repente, un fuerte chapoteo rompió el silencio. Todos giraron hacia el sonido, con el pulso acelerado. Algo emergía del agua, su forma era indefinible, y la noche parecía cerrarse sobre ellos. ¿Era un animal? ¿O quizás algo más oscuro y aterrador? Mientras la tensión crecía, cada sombra parecía cobrar vida y las dudas llenaron sus mentes. Uno de los pescadores, con las manos temblorosas, se atrevió a preguntar: ¿qué hacemos si hay espíritus que protegen ese carro? Nadie respondió, pero el miedo estaba visible en sus rostros. ¿Quién o qué despertaría esa noche oscura? ¿Podrían desenterrar el pasado sin desatar una tragedia? La luna seguía brillando, pero la tensión se sentía más pesada. ¿Qué horror y qué maravilla aguardaban bajo las aguas del lago? Los pescadores apenas podían acumular valor para seguir avanzando. El brillo del carro de oro parecía atraerlos, pero la amenaza en el agua era palpable. Un murmullo se extendió entre el grupo, y la incomodidad se respiraba en cada exhalación. Todos tenían la misma pregunta en mente, pero el silencio mantenía el temor bajo control. El sonido se intensificó, ahora como un arrastre, como si algo o alguien estuviera siendo arrastrado hacia la orilla. Uno de ellos, Javier, el más valiente del grupo, se acercó un paso más. El agua burbujeaba de una manera inquietante, y la tensión le hizo sudar, su mirada fija en lo que emergía del lago. De repente, de las aguas oscuras emergió una figura gelatinosa, con escamas que reflejaban el poco brillo de la luna. Un murmullo escalofriante se escurrió por la garganta de los pescadores. Era un pecezón, un pez enorme, pero su mirada era la mirada de un anciano atormentado. Los ojos del pescado destellaban con un brillo desconocido que enviaba escalofríos por la espalda de todos. ¿Qué demonios es eso?, exclamó Clara, la mujer más sensata del grupo, abrazando su caña de pescar como si fuera una varita mágica. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. La figura pareció girar su cabeza, utilizando la parte superior de su cuerpo para volverse más humano. El horror de su apariencia era tal que parecía un náufrago de otro tiempo, con rasgos descompuestos, ojos perdidos en la locura, mirándolos como si hollaran su hogar. Instintivamente, Javier dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde.
La criatura lanzó un grito desgarrador que resonó en el aire, llenando el frío de una desesperanza infinitamente triste. ¡Ayuda!, gritó con una voz que no parecía pertenecer a un pez, sino a un alma en pena. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, y todos sintieron un nudo en la garganta. El grupo se miró, las dudas ahora se transformaron en certezas sombrías. ¿Este ser era el espíritu atrapado por la riqueza del carro? ¿Era el protector de aquel tesoro perdido? Clara intentó acercarse. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó temblando, sintiendo el peso de la mirada que la seguía. El horror de la situación se intensificó cuando el pez náufrago comenzó a acercarse a la orilla, moviéndose lentamente y dejando un rastro brillante de oro que seguía el contorno de su cuerpo. En cada movimiento, gotas de su sudor emanaban como pequeñas monedas que chorreaban en el suelo. El oro es una trampa, murmuró la criatura, deslizando la mirada entre los demás, mientras sus ojos parecían suplicar por entendimiento. Las luces de la luna ahora temblaban, como si sintieran la tensión. Era un dilema astronómico, acoger o huir. El grupo, atrapado en una encrucijada de decisiones, sentía que la noche ya no solo se trataba de un carro dorado, sino de una historia oscura que los involucraba a todos. Bajo el oro hay un secreto, continuó la extraña figura con un tono desgastado, y el eco de su voz se sumió en el silencio del aire. Lo que está enterrado no es lo que parece, y ha devorado almas durante siglos. El lago comenzó a moverse de nuevo, como si algo más estuviera despertando. Justo cuando el pez estaba por revelar más, una sombra enorme emergió del lago, más oscura que la misma noche. Era algo colosal, una silueta que desafiaba toda lógica. Todos contuvieron la respiración. «Escápate mientras puedas», instó la voz del pez, rota y desesperada. ¿Pero se atreverían a girar la espalda a la tentación del oro y el misterio que pudo haber existido durante siglos? El peligro acechaba, y la decisión era inminente. La sombra se alzaba con una majestuosidad aterradora. Aquella figura oscura, del tamaño de una casa, emergía del agua mientras la luna velaba su brillo. El corazón de los pescadores retumbaba en sus pechos, mientras el aire se tornaba pesado como si un manto de horror se hubiera deslizado por sobre ellos. «Retrocedan», gritó Javier con una voz profunda, intentando recuperar la compostura. Sin embargo, en sus ojos había miedo, y no solo el miedo al desconocido, sino un terror primario que se alimentaba de lo que el lago había revelado. El pecezón se tensó al sentir el frío de la criatura colosal. «No es lo que piensan», insistió, pero su voz cada vez sonaba más distante. «No deben acercarse al oro. Deben escucharme». Clara miró a su alrededor, buscando el apoyo de quienes alguna vez fueron sus amigos y compañeros. Esta noche los había unificado en su búsqueda de fortuna, ahora los envolvía un sentimiento de impotencia, esa misma que acompaña a un soldado que se da cuenta de que no hay victoria en el campo de batalla. «¿Qué eres tú?», preguntó, intentando comprender el verdadero horror ante sus ojos. La sombra gigantesca continuaba surgiendo, sus tentáculos de oscuridad se movían como serpientes. Incluso el más valiente sintió una punzada de desespero. Javier dio un paso adelante, desafiando el miedo que lo envolvía. «Déjanos en paz». Entonces ocurrió, la criatura colosal lanzó un grito desgarrador, una mezcla de lamento y furia que reverberó en el aire. Un espíritu atrapado dentro del oro. Un sacrificio a la insaciable avaricia de los hombres. El eco de su voz retumbó en la ribera, resonando entre los árboles como un lamento ancestral. Las sombras del lago danzaban a su alrededor, como si la misma naturaleza intentara advertirles del peligro. El pecezón parecía encogerse en su forma mientras la criatura se acercaba. «Nunca lo tomen. Los llevará a la locura», advertía la voz quebrada que bailaba con el viento. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada palabra era un trazo de desesperación, y los ojos del pez náufrago parecían llenos de recuerdos, pasiones y traumas que llevaban siglos encerrados en el agua. «¿Pero qué hay debajo de ese oro?», preguntó Javier, sintiendo que la curiosidad lo ahogaba. «¿Qué tienes que perder?». «Todo», respondió la sombra, sus ojos destellaban con una tristeza palpable.
Todo lo que alguna vez amé, todo lo que alguna vez fui, cada alma que tomó su oro, ha sido atrapada para siempre. Escapé de la locura para advertirles, pero si siguen adelante, el tesoro del lago los devorará a ustedes también. El horror se asentaba en la orilla mientras el pecezón se tambaleaba, con lágrimas de escamas brillantes rodando por su piel. No son los únicos que buscan la riqueza. Otros vinieron antes, y su eco todavía resuena en estas aguas. Las aguas comenzaron a burbujear violentamente, y entonces se escuchó un sonido diferente. Un golpe atronador. Algo más grande, algo más feroz, emergía de la oscuridad más allá del pecezón. Clara vio que todo se desmoronaba a su alrededor. «Miren», gritó, y con ese grito, la tensión se desató como un trueno en sus venas, preguntándose si algún alma lograría salir ilesa de esta noche. Justo en el preciso instante que la criatura colosal levantó su inmenso cuerpo, un rayo de luz cruzó el cielo, desdibujando la frontera entre lo real y lo que debía permanecer oculto. La oscuridad se dividía como una cortina, y el oro brillaba, atrayéndolos, como un canto de sirena. «No deben mirar», aulló el pecezón, pero el poder otorgado por el oro era demasiado fuerte. Las mentes de los pescadores se sumergieron en una confusión densa, aprendiendo deseos prohibidos, y mientras la sombra se abalanzaba hacia ellos, cargada con una furia desenfrenada, la pregunta se cernía en el aire, más fuerte que el grito desgarrador: ¿podrían romper la maldición o quedarían atrapados para siempre, añadiendo sus gritos al coro de aquellos que habían buscado lo mismo? Las olas del lago comenzaban a agitarse con una furia desesperada. La sombra colosal se acercaba, sus tentáculos destellando como llamas negras en la luz de la luna. Clara podía sentir el frío de la oscuridad a su alrededor, como si las mismas aguas trataran de hundir tanto su cuerpo como su espíritu, arrastrándola a un abismo de locura. «Clara, no». La voz de Javier resonó en sus oídos, pero era como un eco distante. Su mirada se centró en el oro, que brillaba con una intensidad hipnótica, prometiendo riquezas inimaginables, un futuro sin preocupaciones. En su pecho, el deseo se alzaba como un río desbordado, un ímpetu bailando al borde de la locura. «No, no, no». La advertencia del pecezón tambaleándose se mezcló con el clamor de su propia mente, una batalla interna entre el deseo y el miedo. Javier luchaba en la orilla, atrapado entre la criatura y el abismo. Las sombras se arrastraban hacia él, como si también quisieran devorarlo. El pecezón, empujado por un último vestigio de desesperación, extendió sus brazos hacia la sombra. «Escúchenme. Si lo tocan, nunca regresarán», gritó, mientras su forma comenzó a desvanecerse en el aire, diluyéndose como el recuerdo de un sueño. Con cada sílaba, Clara podía ver el sacrificio que había hecho por advertirles, y su corazón latió más rápido ante la idea de perderlo todo. De repente, un estruendo como el de un trueno emergió del lago, y una figura más imponente se alzó detrás de la sombra que ellos conocían. Parecía un monstruo, un dragón antiguo que había estado dormido por siglos. Su aliento se sentía helado y corrosivo. «¿Qué irregularidad traen a mis aguas?», rugió. Las palabras eran como un latido, cargadas de cólera y dolor. Javier tomó la mano de Clara, tirando de ella hacia atrás. «No lo toquemos. No podemos ser parte de esto». Pero como si las mismas aguas estuvieran conspirando, a unos metros, su compañero Emiliano había caído de rodillas, los ojos fijos en el oro. «Es mío», gritó, lanzándose hacia la orilla con un alarido que partió la noche como una espada, sin escuchar a los demás. «Emiliano, no». El grito de Clara se perdió en el caos que se desataba. La sombra colosal golpeó el agua con furia, esparciendo ondas que se hicieron eco en el alma de cada uno de ellos. La tierra temblaba, la luna velaba su brillo, y el oro brillaba más que nunca. Lo peor era la risa a sus espaldas, una risa fría que arrebataba cualquier atisbo de esperanza. «Están atrapados en un ciclo sin fin», murmuró el pecezón, mientras las lágrimas continuaban fluyendo por su rostro escamoso. «Cada oro que han tocado trae una cadena más pesada que la anterior.
No pueden escapar. Clara sintió el frío de la desesperación apoderarse de su pecho. Tenía que actuar, debía hacer algo antes de que Emiliano quedara atrapado. Con determinación, dio un paso hacia su compañero, la dogma del oro desgarrando sus propios deseos. Un último alarido resonó en la noche al mismo tiempo que Emiliano se lanzaba sobre la reluciente fortuna. La sombra, furiosa, lo atrapó en su abrazo de oscuridad. Clara sintió que se rompía el hilo que las unía, mientras algo se quebraba en su interior. Pero no había tiempo para perder, tenía que enfrentarse a la criatura y a lo que el oro representaba. Su alma temía por lo que podría hallar en el abismo, pero el destino de Emiliano dependía de su valentía. Con el corazón palpitante y los músculos tensos, lanzó un grito a la bruma nocturna. «Basta. No seré parte de su juego maldito». Sin embargo, cuando los ojos de la criatura se posaron en ella, la pregunta se instaló en su mente. ¿Podría realmente desafiar la ira del abismo y sobrevivir, o sería ella la próxima en perderse en sus profundidades? Un nuevo rugido surgió del lago, seguido del colapso de las sombras. El oro tembló, y una nueva fuerza parecía despertarse en su interior. La noche, abrumadora y aterradora, aún tenía secretos por revelar. Las gotas de sudor corrían por la frente de Clara mientras se enfrentaba a la bestia voraz. La sombra que había consumido a Emiliano se retorcía como un monstruo enredado en sus propios miedos, y en su corazón sentía que él no iba a ser el último. «Sígueme Siosan», resonó la voz del dragón, y el mundo pareció caer un poco más en el abismo. Javier, a su lado, luchaba por disuadirla. «Clara, no. Retrocede». Pero su aviso se perdía ante el ritmo ensordecedor de su propio corazón, que latía al compás de la locura del oro. «No, Javier». «Debo hacerlo», respondió ella, sus palabras temblando con la fragilidad de una cuerda a punto de romperse. Con cada paso hacia la orilla, el dragón aullaba de furia. Las olas del lago chorreaban como un volcán en erupción, llenándose con espuma blanca y rabia. Los ojos de la criatura brillaban como carbones ardiendo, revelando una mezcla de interés y desprecio. El pecezón seguía allí, con el cuerpo medio disuelto y la angustia marcada en sus escamas. «Tu coraje puede matarte, niña», advirtió con voz ofuscada. Clara tragó saliva. Las palabras del pecezón le llegaron como un eco, llenándola de un terror helado. Pero Emiliano no podía ser solo un hombre perdido en el abismo. Ella daría todo lo que tuviese por rescatarlo, aunque eso significara enfrentarse a la misma oscuridad. «Emiliano. Regresa». Clara gritó, la furia de su voz penetrando en la noche, mientras la sombra del dragón se deslizaba hacia ella como una sombra elevada. Pero no hubo respuesta, solo la risa maligna que la envolvía, burlándose de su desesperación. La criatura se movió, un tentáculo de bravo que se como un viento helado, intentando desgarrar la realidad misma. «No te acerques», se atrevió a chillar Javier. Pero ya era tarde. Clara no se detendría. Desde el fondo de su ser, una chispa de valor emergió en la forma de un recuerdo, la risa de su madre, el abrazo de su abuela. Las historias familiares sobre tesoros y sombras antiguas llenaron su mente. «La familia siempre es primero», murmuró para sí. Dando un paso más, sintió que sus fuerzas se unían, que el pasado la impulsaba hacia el futuro. «Soy más fuerte que tú», le gritó al dragón, alzando su mano hacia el oro que centelleaba. El villano posó su mirada en la determinación de Clara, confundido por el coraje que brotaba en ella. «¿Qué te hace pensar que puedes llevarte algo de aquí?», inquirió la criatura, burlona, mientras las sombras se arremolinaban en torno a su cuerpo. Pero entonces, algo llamó la atención de Clara. En las profundidades del agua, entre el oro que prometía calamidades, vislumbró una cadena que unía a Emiliano a la sombra. La vista le cortó la respiración, la oscuridad lo había atraparado, y ella debía ser la clave para liberarlo. La risa que había infiltrado la situación cesó abruptamente. Una presión indescriptible llenó el aire, y Clara sintió el pulso de su sangre. «Emiliano. Estoy aquí», exclamó,
sintiendo que la brújula de su espíritu se orientaba hacia aquella devastadora verdad. Con un movimiento decidido, extendió su mano hacia el oro, como si la cadena de Emiliano pudiera romperse a través de su conexión con ella. Pero, ¿podría realmente desafiar a la oscuridad? ¿Acaso el sacrificio valdría la pena? La sombra se abalanzó sobre ella, un viento helado meciéndose en su camino, y el oro titilaba a su alrededor, como si quisiera devorarla, arrebatarla del mundo real. Todo dependería de su decisión en ese instante. El dragón rugió, la tierra tembló, y Clara sintió como el abismo la llamaba a su interior. Pero, ¿sería capaz de resistir su atracción y liberar a Emiliano? Mientras cada segundo se transformaba en eternidad, Clara alzó su voz, resonando en la oscuridad: no seré un peón en su juego. Un destello de luz brilló de la nada, envolviéndola, y el eco de un sueño olvidado se asomó a su corazón, una esperanza aún intacta que desafiaba la muerte. Entonces, un grito desgarrador emergió de las profundidades, y las sombras comenzaron a revolotear a su alrededor. Clara. Ayúdame. Era Emiliano. La oscuridad lo reclamaba con más fuerza, y ella sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué demonios tendría que enfrentar ahora? Una decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Clara sintió el corazón latir con violencia mientras las palabras de Emiliano resonaban en su mente, un eco que la empujaba hacia el borde de lo desconocido. La luz que la envolvía parecía vibrar, como si el universo mismo conspirara para alertarla de que lo que estaba por suceder cambiaría todo. «Voy, Emiliano», gritó, dejando que el miedo se convirtiera en impulso. La sombra danzante del dragón se cernía sobre ella, y aunque el horror le helaba la sangre, Clara sabía que no podía dar marcha atrás. Con un último vistazo a Javier, que la miraba con una mezcla de terror y admiración, se lanzó al agua. Las aguas del lago eran heladas, y al sumergirse, el frío la abrazó con fuerza. Clara se vio rodeada de oro brillante que iluminaba la oscuridad como estrellas caídas. A medida que se adentraba más, su respiración se agitaba, pero el vínculo con Emiliano la guiaba. La cadena coherente de sombras retorciéndose la llevó a una visión aterradora de su amado. Allí estaba, atrapado en el fondo del lago, con su cuerpo encadenado a las murallas de la oscuridad. Había un brillo de desesperación en sus ojos, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «No te soltaré», se prometió a sí misma, mientras su mano alcanzaba la cadena, que parecía vibrar con vida propia. De repente, la criatura emergió del agua, el dragón rugió, su embravecido ardor inundando la atmósfera. El aliento de fuego escupido de su boca creó una corriente de calor, que transformó el lago en un caos burbujeante. Clara debía actuar rápido. «Él es más que una cadena, es mi razón de vivir», pensó, mientras luchaba contra la presión del agua y las sombras que intentaban arrastrarla. Una fuerza desconocida, como un brazo invisible, la empujó hacia atrás, y la cadena comenzó a brillar. Era como si Emiliano sintiera su presencia, algo dentro de él se movía, resistiéndose a la maldición que lo mantenía cautivo. Clara escuchó claramente, como un susurro que atravesaba la tormenta de su mente. «Sálvame», sin dudar, Clara cerró los ojos y concentró toda su energía en ese vínculo que compartían. Con una voz quebrada pero poderosa, gritó: «Emiliano, vuelve a mí». La luz del oro pareció responder a su súplica, chispeando y destellando, envolviendo la cadena en un resplandor casi celestial. El dragón, asustado por el repentino giro de los acontecimientos, se retorció y lanzó un aullido que partió el aire. Era una bestia digna de fábulas, pero algo en su mirada insinuó que el poder de Clara podía desestabilizarlo. Aquella conexión entre ella y Emiliano estaba rompiendo las ataduras de la oscuridad, y el verdadero horror que había reinado en el lago empezaba a desvanecerse. Poco a poco, las sombras fueron debilitándose, pero el dragón todavía estaba allí, buscando recuperar el control. «No puedes destruirme», bramó. Clara luchaba contra el peso del agua empapada en oro, pero su determinación ardía con el mismo fuego que el dragón exhalaba. «Nuestro amor es más fuerte que tu odio», replicó, empujando con toda su fuerza contra la cadena. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un estallido de luz blanca iluminó el lago.
Era la promesa de un futuro brillante. Y ahí, en ese instante de poder, Clara sintió que la cadena se rompía, pero una figura oscura emergió protegiendo al dragón, sus ojos resplandecían con un hambre incontrolable. Con un círculo oscuro, el verdadero monstruo de su peor pesadilla apareció, una sombra aún más temible, dispuesta a impedir que recuperara a Emiliano. No flaquees, Clara, murmuró una voz de la profundidad, y ella supo que la batalla apenas comenzaba, pero, ¿quién era la sombra que emergía? ¿Y qué era lo que verdaderamente estaba en juego en aquel lago repleto de secretos centenarios? La certeza del peligro acompañaba a Clara podría enfrentar la verdadera fuente del horror. La figura oscura se alzó con una presencia que helaba el aire. Clara la observó con los ojos muy abiertos, sintiendo que el tiempo se detenía. Era una sombra viva, con contornos cambiantes que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Esta entidad tenía un rostro indistinguible, pero sus ojos, brillantes como antorchas, fijos en ella, irradiaban un poder aterrador. ¿Quién eres?, gritó Clara, buscando en su interior una chispa de valor, sintiendo su pecho oprimido por el miedo. Cada palabra parecía resonar en el vasto silencio bajo el agua, pero la sombra no respondió. El dragón detrás de ella se retorcía, como un león amordazado, incapaz de actuar pero ansioso por desatar su furia. La sombra avanzó lentamente, como si se deleitara en el terror que generaba. Soy el eco de las almas perdidas, murmuró con una voz profunda y cavernosa que parecía surgir de las profundidades del lago. He observado tu lucha, y he decidido que tu tiempo ha terminado. La amenaza en sus palabras era palpable, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedes llevarte mi amor. Clara gritó, aferrándose a la cadena que aún brillaba débilmente. Era un hilo de luz en la oscuridad, un recuerdo tangible de Emiliano. No permitiré que lo hagas. Tu amor es un susurro en la tormenta, replicó la sombra, su risa resonando como ecos lejanos. No sabes los secretos que oculto. Ni siquiera él puede salvarte de mí. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra extendió su brazo hacia el dragón, y Clara sintió que el aire se hacía más pesado, como si todo el espacio alrededor se oprimiera. Emiliano, llamó Clara, su voz quebrándose en la tensión del momento. La sombra había comenzado a desdibujar la figura de su amado, su cuerpo encadenado se desvanecía, y sus ojos abiertos llenos de angustia parecían suplicarle que no se rindiera. Con cada segundo que pasaba, la sombra se acercaba más, cada paso hundía a Clara en la desesperación. Tenía que actuar, y rápido. Cerró los ojos por un instante, recopilando sus pensamientos, recordando el brillo de los momentos que habían compartido, las risas, las promesas. En su corazón, una chispa de esperanza comenzó a brillar con fuerza. Con un grito cargado de amor y valor, Clara liberó toda su energía en dirección a la figura temible. Esto no termina aquí. Te desafío. La luz del oro comenzó a fervorizarse a su alrededor, creando una explosión de calor que desgarró el silencio. El dragón rugió, como si también se uniera a su clamor. La sombra se detuvo un momento, confundida, y con eso, Clara sintió que empezaba a recuperar terreno. Pero la lucha aún no había terminado. La figura terrorífica, visiblemente alterada, comenzó a convulsionar, y de pronto, una risa maliciosa retumbó. Tus esfuerzos son en vano, niña. Pero, será divertido jugar contigo. Con un estallido, la sombra atacó, lanzando un vórtice oscuro que giraba como un torbellino. Clara fue arrojada hacia atrás, el agua la envolvió con fuerza. Su mente se llenó de imágenes, visiones de derrotas y fantasmas insondables que la retaban. Estaba en una batalla no solo por Emiliano, sino por su propia existencia. Las sombras del pasado aparecían como espectros, amenazando con devorarla. De repente, en medio del caos, recordó las palabras de Emiliano: nunca estás sola, Clara. En ese instante, enfocó su energía, sintiendo el calor de su amor irradiar a su alrededor, desafiando la oscuridad. Mientras reunió fuerzas, Clara supo que debía formar parte de un poder trascendental.
con esa alma resplandeciente, visualizó un faro de luz que podía irradiar al mundo entero. Pero, ¿tendría eso la fuerza suficiente para vencer a la sombra? Con su corazón palpitante, se preparó para lo que estaba por venir. La última confrontación se acercaba. La cuestión era, ¿podría ella realmente desafiar a la oscuridad que había perseguido a las almas durante siglos? La superficie del lago comenzó a agitarse violentamente. Sus miedos y esperanzas colisionaban en un torbellino de incertidumbre. ¿Lograría Clara liberar a Emiliano de las garras de la sombra? El destino de ambos estaba al borde de un hilo a merced de un oscuro secreto que ni siquiera ella podía imaginar. Clara sintió el frío creciente del agua a su alrededor mientras la sombra lanzaba su ataque. El vórtice oscuro pareció absorber la luz y la esperanza que había convocado, desgarrando su concentración. Pero en su corazón, el recuerdo de Emiliano brillaba, un faro que iluminaba su camino a través de la penumbra. La voz de la sombra se convirtió en un retumbo aterrador. Tu amor es un veneno, y esta batalla ya está decidida. La energía que Clara había concentrado se retorció en su interior. Sin embargo, no se permitiría rendirse. Debía encontrar una forma de evadir las garras de la desesperación. No. No me dejas opción, gritó con una determinación en crecimiento. Ella no estaba sola. La fuerza de todos los lazos que había creado a lo largo de su vida se agruparon en su mente, su familia, sus amigos, y sí, su amor por Emiliano. En un último esfuerzo, Clara extendió los brazos. Sentía la corriente del agua pulsar alrededor de ella, como si el lago mismo estuviera escuchando su ruego. A medida que la sombra avanzaba, el dragón emitió un rugido profundo, resonando con la fuerza que Clara necesitaba. Juntos, vociferó, y al instante, ella se unió a la esencia del dragón, sintiendo cómo su bravura alimentaba su propio poder. Una luz brillante emanó de su pecho, brillando con una intensidad que iluminó la oscuridad hasta lo más profundo. El vórtice de la sombra, cada vez más amenazador, comenzó a tambalearse ante la fortaleza innata que Clara y el dragón habían invocado. Podía ver el rostro distorsionado de la sombra, su expresión comenzó a torcerse en desesperación. Esto no puede ser, gritó, y Clara tomó esto como su momento. Con un grito enfervorizado, lanzó todo el poder acumulado en una explosión de luz que atravesó el lago. El agua se iluminó como si 1000 estrellas cayeran del cielo, el eco de su amor resonó en todo el espacio, retumbando en los confines de lo desconocido. Pero justo en el vértice de su triunfo, Clara tuvo una visión. Frágiles figuras emergieron de la bruma, eran almas pecadoras, las mismas que la sombra había devorado, atormentadas por sus secretos y miedos. Clara sintió un apretón en el pecho, y con eso, comprendió, era más que una lucha personal. Su desafío era de naturaleza colectiva. ¿Podía realmente salvar a Emiliano y a esos perdidos al mismo tiempo? La sombra, ahora tambaleándose a su alrededor, comenzó a soltar un grito desgarrador, como si el miedo y la ira se entrelazaran en su esencia. No entiendo. ¿Por qué aún luchas si todo está perdido?, murmuró la figura tenebrosa, débil ante la luz que Clara había invocado. Porque somos más fuertes juntos, replicó Clara, mientras se acercaba al dragón. Cada gesto de amor reevaluaba el dolor que las almas perdidas habían soportado. Eran familia, amigos, y ahora estaban ahí, en un ciclo interminable de unión. Al conectar con las almas condenadas, su luz se expandió, formando una barrera luminosa. La sombra, sintiendo el poder que emanaba de esa alianza, se enfureció. Clara se preguntaba, ¿qué tan profundo llegaría hasta el fondo de su ser para liberarse de esta oscuridad? Inesperadamente, una corriente de datos comenzó a fluir a su mente. Historias de sufrimiento, traición y reconciliación. Una verdad que la luz irradiada revelaba lentamente a su alrededor, desnudaba el secreto oscuro que la sombra guardaba. Tal vez, el poder que necesitaba no solo era su amor por Emiliano, sino también la capacidad de liberar y perdonar al mismo tiempo. En el clímax del enfrentamiento, Clara sintió las olas del lago reverberar, como si el tiempo mismo se detuviera.
Estaba sobre el umbral de una decisión crucial, una opción que podría cambiar todo. ¿Qué harás ahora?, la sombra le susurró, cada palabra impregnada de rencor. Pero Clara sabía que el siguiente paso, la respuesta a esa pregunta aterradora, podría definir no solo su destino, sino el de todos los que estaban atrapados en este ciclo. Sus ojos fijos en la sombra, Clara respiró hondo, la luz dentro de ella brillaba más fuerte que nunca. «Voy a liberarte», gritó, y con este juramento resonó el eco en el lago. El brillo aumentó, y Clara comprendió que en la oscuridad había oportunidad. Pero, ¿podría realmente conseguirlo antes de que la sombra reclamara su última alma? El aire se espesó mientras la batalla se intensificaba, y justo cuando Clara pensaba que podría ganar finalmente, la sombra empezó a desenmascarar sus propios secretos. ¿Qué más se ocultaba ahí, en las tinieblas? No sabía si estaba lista para enfrentarlos. La incertidumbre volvió a apoderarse de ella, mientras preparaba su próximo movimiento. ¿Sería suficiente esta vez? El destino de Emiliano estaba más cerca que nunca, pero las verdades ocultas podrían transformarse en su peor pesadilla. Clara sintió como la tensión en el aire crecía, como una cuerda a punto de romperse. La sombra, empoderada y furiosa, empezó a convulsionar en medio de la luz que ella había invocado. Era un espectáculo aterrador, un caos donde la oscuridad intentaba asfixiar sus esperanzas. No puedo dejar que esto termine así, pensó, mientras su corazón latía con más fuerza, recordando el rostro de Emiliano. Sus almas son mis fuerzas. Rugió la sombra. La voz era un eco de 1000 lamentos, cada palabra calando profundo en el alma de Clara. Las figuras etéreas alrededor de la sombra empezaron a gritar, su tormento se transformaba en un lamento desgarrador que atravesaba el lago y desgarraba el silencio. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que estaban pidiendo ayuda, pero también advertía el peligro de interfase con tales energías. Con un movimiento instintivo, Clara cerró los ojos y se concentró. La luz dentro de ella comenzó a chispear con cada pensamiento. Debo ser su voz, se dijo. No pueden quedar atrapados en este ciclo de dolor. Sin pensarlo, comenzó a hablar con las almas, cada palabra fluyendo de su ser con la sinceridad cruda de quien ha conocido el sufrimiento. No están solos. Juntos, podemos vencer esta oscuridad. La luz que emanaba de Clara respondió como si fuera un ser viviente. Las almas, poco a poco, comenzaron a unirse a su energía, haciendo un coro de susurros que elevaron el brillo a nuevas alturas. La sombra, sintiendo el cambio, empezó a tambalearse. Ninguno de ustedes merece la salvación, gritó, cada palabra impregnada con rabia y miedo, como un animal acorralado, pero Clara no retrocedió. Con cada latido, el poder del dragón dentro de ella resonaba más fuerte, su escama dorada brilló intensamente, reflejando la luz de su determinación. Es la hora de liberar a los perdidos. A través del amor y el perdón, seremos libres, clamó, y el eco de su voz se reflejó en el agua, desatando ondas de energía atronadora. La sombra empezó a liberar una risa siniestra. ¿Crees que puedes romper mis cadenas? Te haré pagar por tu osadía. El vórtice se agitó furiosamente, como un tornado que quería arrastrar todo a su paso. En ese instante, Clara sintió que la conexión con las almas se profundizaba. Un torrente de historias les envolvió, unas de amor, otras de traición, pero todas entrelazadas por el hilo de sufrimiento compartido. Debemos recordar quiénes somos, gritó, sintiendo un poderoso impulso en su interior. Son sus miedos los que los mantienen atrapados. No dejen que la sombra defina su ser. Las almas respondieron, agrupándose a su alrededor. Las luces comenzaron a brillar juntas, encadenadas en un lazo que desafiaba la oscuridad. Clara pudo sentir cómo cada persona presente estaba siendo sanada, liberada de las garras del dolor. La sombra se fue desvaneciendo, debilitándose ante la avalancha de luz. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue inesperado. Clara vislumbró, en el fondo del lago, una forma borrosa que emergía lentamente. Era algo que nunca habría imaginado, un carro de oro, brillante y antiguo,
emergiendo del agua como un tesoro escondido. Pero en su brillantez, Clara sintió un escalofrío. Eso no es solo un tesoro, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de terror al comprender que el oro tenía más que un valor material. Era el símbolo de los secretos y la avaricia que ataban a las almas condenadas. La sombra había estado alimentando, no solo su miedo, sino también el deseo de posesiones. La luz que se había acumulado comenzaba a titubear al revelar esta nueva verdad, y Clara supo que la batalla no había terminado. La sombra se aprovechaba de cada nuevo miedo, cada nuevo deseo, y ahora era más fuerte que nunca. La sombra se reagrupó, con un fulgor renovado en sus ojos oscuros, y Clara sintió el peso de lo que estaba en juego. No solo luchamos por nosotros, Clara, resonó una voz conocida en su mente, la de Emiliano, cuya presencia parecía estar lamentándose en la penumbra. Esto es más grande de lo que imaginas. La clave está en enfrentar la verdad que hay en cada uno de nosotros. La luz titilaba en sus manos mientras una nueva ola de determinación se apoderaba de ella. Clara respiró hondo, sintiendo el poder del dragón y el eco de las almas perdidas sosteniendo su espíritu. Todo estaba a punto de transformarse de manera irrevocable, pero, ¿sería capaz de soportar la revelación que le aguardaba, y así desentrañar el verdadero significado de la redención? ¿O el peso de esos secretos la consumiría antes de que pudiera liberarlos? Con el carro de oro enfrentándose a ella, Clara temió que el tiempo se le acababa. El próximo paso debía ser audaz, y la sombra estaba lista para atacar nuevamente. ¿Qué verdad revelará el oro oscuro? La tensión era insoportable. Clara se encontró frente al carro de oro, brillando intensamente como un faro en la oscuridad. Las palabras de Emiliano resonaban en su mente: la clave está en enfrentar la verdad que hay en cada uno de nosotros. En ese momento, comprendió que el oro no solo era un tesoro, sino el reflejo de las almas atrapadas por la avaricia y el deseo. Cada engranaje y cada detalle estaban impregnados de secretos que necesitaban ser liberados. Javier, a su lado, la miraba con angustia. ¿Qué harás, Clara? No podemos tocarlo. Pero su mirada no retrocedió. La sombra, ahora revitalizada, se encontraba a un paso de atacar. Clara sintió que el peso de la historia trascendía su deseo personal de salvar a Emiliano. No era solo una lucha por su amor, sino una batalla por las almas perdidas que habían caído en la trampa de la avaricia. Debemos liberarlo, murmuró, apretando los ojos y llevándose una mano al corazón. La conexión con las almas torcidas en la oscuridad comenzaba a fortalecerse. ¿Y si la clave para romper la maldición era el perdón? Clara tomó una respiración profunda y gritó: el oro no puede definirnos más. Debemos liberarnos del pasado. La sombra rugió, su furia intensificándose. Te quedarás atrapada aquí. Retumbó su voz, llena de ira y desesperación. Pero Clara no iba a dar marcha atrás. Extendió sus manos hacia el carro brillante. Las almas no son objetos que se puedan poseer. Se liberan a través del amor y la verdad. Con cada palabra, el brillo del oro comenzó a temblar, como si el vehículo mismo estuviera consciente de su presencia. La oscuridad se fue disipando, y las almas atrapadas comenzaron a susurrar sus historias, recuerdos de miseria y traiciones, pero también de amor y esperanza. La luz que Clara irradiaba comenzó a fundirse con esas historias, creando un torrente de energía vibrante que llenó el aire. «Libérense». Clara clamó, sintiendo cómo la energía rebotaba en su interior. La sombra, al verse acorralada, se lanzó hacia ella, pero en lugar de atacar, Clara se mantuvo firme. Ella contenía el poder necesario, un poder forjado en amor y valentía. No hay más miedo. Hoy rompo las cadenas que atan a estas almas, y a mí misma. El carro de oro estalló en una explosión de luz. Gritos de liberación resonaron por todo el lago, mientras las almas que había visto atormentadas emergían, unidas, iluminadas. La sombra se tambaleó. Las luces brillantes comenzaron a despojarse de la oscuridad que habían conocido. El dragón,
Ahora con su furia canalizada, se unió a la luz de las almas con un rugido que reverberó en cada rincón del lago. Clara observó cómo la sombra se encogía, debilitándose ante la fuerza colectiva de las almas liberadas. «Esta es nuestra victoria», gritó. Con cada palabra, el suelo temblaba y las aguas burbujeaban. La sombra, desnudada de su poder, dejó escapar un grito desgarrador, un lamento que resonó como el eco de cada alma perdida. Al final, un rayo de luz surcó el cielo estrellado y atravesó la oscuridad, dejando a la sombra atrapada en su propia miseria. Las almas, ahora liberadas, flotaban en el aire, agradeciéndole con sonrisas y brillantes miradas. Clara sintió como el vínculo con Emiliano se reafirmaba. Él estaba junto a ella, rodeado por su luz. Sin embargo, justo cuando la luz concentrada parecía triunfar, el carro volvió a brillar intensamente, revelando una imagen ante Clara. El rostro del dragón, ancestral y majestuoso, se formó en el resplandor dorado. «Esto no es el fin», dijo la voz llena de sabiduría. «Recuerden siempre que la avaricia puede cernirse sobre cualquier alma, y el oro puede convertirse en una carga peligrosa. Todo lo que toquen debe ser liberado». Aquí, aprendieron la fuerza de un amor verdadero y cómo perdonar. Las palabras del dragón resonaron en el aire mientras el lago se calmaba. Las almas agradecidas comenzaron a desvanecerse, agradeciendo a Clara por su valentía. La figura del dragón se disipó en la luz, dejando solo el eco de su advertencia en la brisa nocturna. Clara, sintiendo la esencia de cada alma que había ayudado a liberar, tomó la mano de Javier. «Ya no hay más oscuridad. Aprenderemos de esto», murmuró, su espíritu ligero. Y mientras el lago volvía a su calma, el brillo del oro se desvanecía, demostrando que este lugar podría ser un símbolo de renacimiento, en vez de avaricia. Bajo la luz de la luna, Clara, Javier y el resto del grupo se unieron en silencio, sintiendo la profundidad de la experiencia que habían compartido. Tenían historias que contar, no solo sobre el oro, sino sobre el valor, el amor y el sacrificio. Un nuevo día amanecía, uno lleno de esperanza. En ese instante, Clara supo que su vida nunca sería la misma. Las almas que habían liberado marcaban un camino, uno que siempre seguiría en la memoria. La avaricia podría haber alimentado la tormenta, pero el valor siempre prevalecería. Y así, la vida continuó, con nuevas lecciones y un futuro iluminado por el amor. Y tú, querido lector, si esta historia te llegó al corazón, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más, asegúrate de no perderte las próximas historias exclusivas que llegarán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El poder de esta comunidad lo hacemos juntos.